Bueno, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos nuestros, a nuestros televidentes. Me ha salido la palabra televidente. Yo creo que esa palabra la he utilizado yo muy poco. ¿Qué tal, chicos, chicas, amigos, amigas? Una semana más. Ya estamos con el ritmo esto. Ya os dijimos que íbamos con el ritmo y le hemos cogido el ritmo. Así que nada, otro jueves más, 6 de la tarde, nuestros colaboradores y nuestra gente habitual. Diego, Jorge, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Nosotros, estas son las cosas, esto lo ponemos a las 6 de la tarde, pero estamos grabando a las 11 de la noche, porque somos así de hippie A la hora de los bohemios. y así de guay. Entonces, esto es como tú, nos escucharéis así como taciturnos que parecemos, estamos así en una línea de Estamos dormidos, ya sabéis por qué. Aunque es imposible esta noche. Muy Jesús Quintero, muy Pepe Navarro, ¿no? A estas horas, ¿sabes? Nos falta un poquito de humo por aquí. Nos falta humo y alcohol, pero alcohol podéis tener, o sea, y humo, si queréis, pues aquí hemos tenido humo, alcohol, hemos tenido todo tipo de cosas, hemos tenido hasta fiestas y todo, así que nada, y bares también hemos tenido bares. También. Que bueno, hoy tenemos un invitado muy especial. La verdad que yo no lo voy a negar porque yo no soy un gran conocedor, yo personalmente no soy un gran conocedor de su obra, la conozco evidentemente, pero no, de hecho yo creo que este programa, yo estoy aquí hoy, sobre todo para aprender, porque en otros puedo así yo decía, voy de listo, jiji, jaja, hoy tengo que callarme, escuchar, aprender y descubrir sobre todo. Así que bueno, empezamos columna de humo, como siempre, y a la vuelta presentamos al invitado. ¿Os parece? Muy bien. Vamos allá. ¿Qué ganas me tenéis, hijos de puta? Eso es lo último que tengo que decir durante este año. Feliz año 2025, pero qué ganas me tenéis, cabrones, ¿eh? ¿Cómo os gustó la foto, perro? Nada, el año que viene os daré caña. Buenas tardes. Bueno, pildorita del día para que no me salgan los fultitos del cuello, como siempre os digo. Y Jorge, Diego, hoy, como se suele decir hoy, la tele, YouTube es vuestro. Contadme. Pues mira, hablando. En esto de traer a gente interesante, a gente chulísima, como dijimos el otro día cuando trajimos a Bernard, tenemos hoy a un invitado con el que yo especialmente tenía muchas ganas de hablar y sobre todo de dejarlo hablar a él, que es José Luis Marín. Yo creo que muchos ya lo conocemos o lo conocéis porque José Luis pinta muchísimo, produce muchísimo, está muy presente en redes sociales. No es un pintor cofrade, que de esto hablaremos luego con él, pero es de estos artistas que yo definiría como un artista multidisciplinar, que lo mismo pinta, yo lo considero retratista sobre todo, pero luego tiene una faceta investigadora, de investigación histórica, de divulgación muy, muy interesante. Es un estudioso de la iconología, de la iconografía, y yo creo que nos puede contar muchas cosas interesantes acerca de su trabajo, de su forma de trabajar y también de cómo concibe él todo este mundo de la pintura para las cofradías, ¿no? Entonces, yo tengo muchas ganas de escucharlo, yo no sé vosotros. Pues nada, nos vamos a ponernos más místicos aquí, José Luis. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, buenas lo que sea. Buenas noches. A José Luis, que a mí me gusta decirle Pepe, porque para mí José Luis es Pepe. Yo la primera pregunta que le haría, estaba viendo el otro día parte de su producción, que es extensísima, yo voy a ir poniéndola. O sea, ustedes a lo vuestro. Miguel, busca por ahí tiene que haber un dibujo. Me acordé el otro día cuando empezamos por Berna, que tú empezaste con el tema de las escaleras, y José Luis tiene un dibujo de una virgen con un niño en un telesilla. Entonces, yo a José Luis le quiero preguntar, ¿qué piensa José Luis Marín cuando está pintando esto? ¿En qué piensa? Concretamente se trata de la Virgen de las Nieves. Es una patrona precisamente de los alpinistas,
de los esquimales, de la gente que, bueno, que ya no solo que vive en la nieve, sino que acude a la nieve como ocio o como deporte. Y es una forma de representar, es una manera de tratar, con mucho respeto, lógicamente, pero es un tratamiento de la advocación. Es un ejercicio de no recurrir a lo convencional o a lo tradicional, respetando evidentemente la tradición y haciendo sentir el punto en el que la nieve está presente y la Virgen y su niño interactúan en un entorno de nieve. Quizás en el momento en el que la Virgen toma presencia bajo la advocación de las nieves en Roma, por la aparición a través de un sueño a un matrimonio que al día siguiente recurren o acuden a un paraje en las afueras de Roma, y allí en un entorno, digamos, primaveral, hay un espacio donde la nieve ha tomado presencia y donde la Virgen les informa que quiere que allí levanten una iglesia en su honor. De ahí viene la vocación de la Virgen de las Nieves. Yo nací en Sanlúcar la Mayor. Todo el entorno del Aljarafe está de alguna manera comandada por la Virgen de las Nieves, que fue traída por el conde duque de Olivares en el siglo XVII y que de alguna manera tiene mucha presencia. Pero esa representación concretamente de la Virgen en el Telesilla es una manera de hacer sentir la proximidad y la participación o la presencia de la Virgen y de su misterio en un entorno como por ejemplo puede ser pues las pistas de esquí de Granada o de cualquier lugar donde se pueda disfrutar de ello, ¿no? Claro, yo entiendo que cualquiera que se quede en lo superficial y no sea muy conocedor a lo mejor de todo el tema iconológico y de lo que hay detrás de la iconología, vea una cosa de esta y le explote la cabeza directamente. Y yo creo que las críticas que más te harán serán como diciendo, bueno, pero ¿qué es lo que ha querido hacer con esto, ¿no? Entonces, me parece muy interesante todo ese conocimiento de la iconología y de la iconografía que tienes tú y cómo además a través de tu pintura nos lo muestras y nos lo enseñas y en cierta forma nos culturizas un poco a todos, ¿no? Y yo creo que cada pintor tiene una misión y a ti se te da genial contar historias y ese mundo onírico, ese mundo de fábula con el que tú manejas también, yo creo que se presta mucho a todo este tema iconológico y que te sirve muy bien de hilo conductor a la hora de hacerlo. Conozco de ti el cartel de los Humeros, que creo que también lo tenemos por ahí, porque fue la primera vez que yo vi una obra de Pepe Luis Marín y como conocí yo a Pepe Luis Marín fue a través del cartel de la Virgen de los Rosarios de los Humeros. Humero, que significa columna de humo. Que significa columna de humo. Entonces, tiene yo. ¿Por qué tan poca presencia tuya en los carteles, Pepe? Porque no conozco muchos más aparte del de Humeros y del Saumerio y alguno otro más, pero no eres un pintor que esté siempre en terna, como muchos pintores que ahora se autodenominan pintores cofrades, ¿no? Antes hablábamos de pintores y ahora podemos hablar de pintores cofrades. Entonces, me llama la atención y te quiero preguntar, ¿por qué no te ves? ¿Y por qué no vemos más a Pepe Luis Marín con la cartelería cofrade? Pues sencillamente digo porque yo rechazo el realizar carteles. O sea, no niego que cada cierto tiempo aparecen encargos o proposiciones o invitaciones a hacer carteles a participar en la cartelería cofrade, pero y aunque es una cosa que me cuesta trabajo porque me da la impresión de que no llega a ser realmente bien entendida esa negativa o esa negación a participar en la realización de carteles cofrades y mucho más en el entorno nuestro de lo que entendemos como pues Sevilla, Cádiz, Málaga, donde la Semana Santa está muy presente y donde además hay un ejercicio bien público ¿cómo podría decirlo sin ser demasiado brusco? Serlo. Hay un ejercicio constante de linchamiento a todo lo que gira en torno al mundo de las cofradías, porque lógicamente hay unas pautas que atender, hay unas normas que respetar
en la mayoría de los... El mundo de la cartelería es, principalmente para mí, un error el que se comete a la hora de enfocar el cartel. Si el enfoque fuera otro, pues probablemente a mí me resultaría participar y me resultaría muy sugerente poder estar ahí formando parte de ese elenco. Y lo trataré de explicar sencillamente. El condicionante mayor de la cartelería es la aparición de los titulares. La necesidad de que esté presente el titular de la hermandad o el que haya un relevo anual a la hora de que sean unos u otros los protagonistas de cada año de ese cartel. Eso condiciona mucho la representación. Eso evidentemente marca todo el ejercicio cartelístico. Distinto sería si a lo mejor el enfoque fuera desde el concepto, desde el ejercicio de la interpretación de un pasaje de la pasión o de una advocación como por ejemplo Amargura, sin necesidad de estar supeditado a la imagen, al titular o a la efigie que luego evidentemente procesiona, tiene su esencia como icono y como imagen y como obra de arte, como de alguna manera como pues... Fíjate que eso es una cosa que lo hablaba yo con Federico Jaime, que como tú sabes es pintor que trabaja lo abstracto, y me decía, fíjate que una cosa como Dios, una cosa tan grande como Dios, que al que nadie ve de una forma figurativa, porque Dios es como un concepto abstracto, que no se recurra a la abstracción para hablar de Dios, sino que se recurra a la figuración constantemente, ¿no? Y es una cosa que a mí me dejó pensando. Poniendo cosas porque a mí, por ejemplo... Eso es maravilloso. Eso de la madre ubicua, explícanos la madre ubicua, Pepe. Yo me lo pondría en el salón, vamos. Eso es maravilloso. Yo quiero precio. Esto es maravilloso, vamos. La madre ubicua hace referencia precisamente a la capacidad de la madre. El misterio de Dios está de alguna forma presente a la vez en todos los lugares del mundo y en todas las casas del mundo y en todas las mentes, corazones y almas de las personas. Esa madre ubicua quiere decir que igual que está en Almonte, en su ermita, está en Nueva York o está en Roma paseándose por la Plaza del Vaticano. Claro, lógicamente yo entiendo que es algo que puede llamar la atención, pero que acto seguido o al minuto siguiente uno lo puede encajar como posible y como realidad, porque si estamos hablando de advocación, o si estamos hablando de algo universal, como es la Semana Santa, y si estamos hablando de un concepto que para todo ser humano que pueda aspirar a querer entenderlo es el mismo misterio aquí en Occidente, Oriente, en Norte y Sur, el uso que hacemos tan localista nosotros de la puesta en escena de la Semana Santa hace que lo que mostremos, y vuelvo al tema de los carteles, provoca que lo que mostremos en la cartelería no sea una cuestión realmente relacionada con la Semana Santa en su universalidad, en la celebración universal de lo que implica, de lo que se está contemplando y de lo que contiene. Entonces, lo llevamos a un terreno mucho más localista, lo convertimos en un ejercicio casi de propaganda, por cuanto a que lo que estamos mostrando tiene que ver con un grupo, una hermandad, una cofradía, una pandilla, una familia o un grupo de amigos que tienen una tertulia y necesitan hacer sentir su persona, su identidad o su presencia. Es un ejercicio que, aunque evidentemente lo asumimos como lo que es, sin embargo, hemos aceptado muchas carencias porque contiene muchos ingredientes bellísimos, porque evidentemente hay toda una puesta en escena muy rica. ¿Y no te parece que existe como una red clientelar
alrededor de todo este mundo de la pintura cofrade en el tema de la cartelería? ¿Por qué se repiten siempre los mismos artistas, las mismas tandas de artistas de un cartel a otro? Yo no sé si en buena medida podría incluso dar información concreta respecto de un periodista muy conocido y que tiene un papel, digamos, muy presente en lo que es la crónica cofrade y en lo que son las noticias que tienen que ver, e incluso las columnas de opinión, reconocido por él en una conversación donde yo de alguna forma le reprochaba que era para mí, muy evidente el ejercicio de ensalzar a unos y de obviar a otros. Al principio de esta conversación, antes de que tú llegaras, Diego, yo le decía a Miguel y a Jorge que os agradecía esta ocasión porque mi presencia en medios es nula. O sea, a pesar del trabajo tan singular que yo entiendo puedo hacer, mejor o peor, de los años con los que llevo arrastrando esta triste vocación, que evidentemente es toda la vida, y de tener una trayectoria muy digna, en comparación con otras que sí están muy presentes y que lógicamente uno acaba entendiendo que hay una serie que hay un entente y un acuerdo que quizás ni está escrito ni se ha hablado, pero lógicamente está presente y está vivo. Ese acuerdo de alguna forma tiene que ver o puede tener que ver con la docilidad con la que el artista se presta digamos, a los requerimientos de alguna autoridad. Hay, en este asunto que estamos tratando, evidentemente es un ejercicio de jerarquías. Las hermandades están jerarquizadas, son, digamos, estamentos y estadios donde uno puede aspirar y puede alcanzar pues un lugar de más presencia o de mayor autoridad o de mayor voz o de mayor presencia. Lógicamente eso hace que quien se ponga a disposición y quien quiera participar de esta dinámica, lógicamente debe contemplar una autoridad a la que agradar o a la que satisfacer. Son pocas las ocasiones en las que el artista realmente lleva a cabo un ejercicio de libre creación a la hora de tratar el tema cofrade o el tema religioso. Sí, en cierta manera se ve condicionado por los encargos y sobre todo por la persona que encarga, ¿no? Y el ambiente social y te pongo una comparación muy sencilla, el artista, al igual que un barco, está, digamos, destinado para alta mar o para estar alejado del puerto. Y muchos buscamos la seguridad del puerto, muchos buscamos la seguridad del muelle al que estar atado y donde poder decir soy barco, soy artista, pero no me atrevo mucho a moverme de aquí porque... Pero es algo que vemos incluso hasta en los encargos. Antes, por ejemplo, se encargaba un diseño de un palio y se le podía encargar perfectamente a un pintor. Ahí está el palio maravilloso de los negritos de Juan Miguel Sánchez. O a un arquitecto, ¿no? A gente que tenía conocimientos de arquitectura. Ahora aparece la etiqueta cofrade y ahora parece que nadie puede hacer un cartel de Semana Santa o hacer un diseño si no eres un cartelista cofrade o un diseñador cofrade, ¿no? Es como que ha aparecido la etiqueta y ahora me resulta verdaderamente impensable que obras como, por ejemplo, ese techo del palio de la Soledad de San Lucas la Mayor o ese palio de los negritos del que hemos hablado, sean realidades a día de hoy, ¿no? ¿Qué pasa ahora que no pasaba antes? Tenían antes menos prejuicio, eran más libres a la hora de hacer los encargos, lo tenían más claro. Probablemente antes no eran del todo capaces de vaticinar o de adelantarse en el tiempo y si a la Hermandad de la Soledad, por ejemplo, de San Lucas la Mayor, con ese techo de palio, esa pintura que hoy contemplamos como algo exclusivo y original y único, si en aquel momento que fue regalada a la hermandad
evidentemente con todo el trabajo de Blas Rodríguez, pero con el patrocinio de la Marquesa del Saltillo, de la Marquesa Rafael de Blas, que pintó las pinturas de la decoración de la Basílica de la Macarena, por cierto, tan parte de, sí, y de su actual. hijo. Sí. Hoy en día con ese techo de palio, Diego, en su momento fue digamos, un parche para una carencia. O sea, era una forma de resolver la falta de medios de la hermandad y que el paso de la Virgen pudiera procesionar con un palio, porque no había otra forma de... Digamos, había una necesidad de tener una presencia en la calle importante, porque además esa hermandad estaba, digamos, sustentada por familias que en ese momento peleaban por tener un rol de autoridad en el pueblo y, lógicamente, la forma de poner el paso en la calle con una presencia sin que fueran bordados y sin que fueran telas ricas era recurriendo a este plan B que en ningún momento en aquel tiempo nadie hubiera podido pensar que con el tiempo, con el transcurso del tiempo, eso se iba a convertir en algo realmente único, ¿no? Sí, la propia falta de medios, digamos que lo preservó, porque si no hubiese sido sustituido en cualquier momento de haber medios, ¿no? Un segundo, es que quiero ver estoy yo aquí repasando la obra y es que, hablando de palios, ¿no? Es que yo te voy a decir la verdad, José Luis, vamos, que yo es que estoy descubriéndote, no te voy a engañar, yo estoy descubriéndote en profundidad hoy. Y es lo típico de me paro, estoy viendo tu obra mientras que estáis hablando los dos. Es el García Márquez de la pintura. Estoy con el scroll para arriba y para abajo y veo, o sea, digo, a lo mejor yo de esto no soy nada erudito ni soy nada tal. Yo siempre veo tu pintura y lo que veo yo por aquí cuando yo me hago pasaditas de cosas. La Virgen de la Luna de Pozo Blanco. Voy viendo cosas. Virgen de Luna. Bueno, este es maravilloso. Esta obra participó en la exposición de Ramillete, la última que hiciste en Carmona, de Ramillete de Flores a la Virgen de Gracia. Esta es maravillosa. José Luis, no es tu pintura ciertamente... O sea, es que a mí me da como... Te voy a decir, esto es la sensación. Nosotros nos basamos mucho en sensaciones. Hasta cierto punto... ¿Cómo diría? Misteriosa. O sea, hay cierto punto de es onírica, amigo. Onírico. Como es onírica. No es que no sé la palabra, no oscura en el sentido, sino de que tú cuando lo ves, te para, lo ves y dices, a mí por lo menos, yo por ejemplo, yo veo esto y a mí me recorre un escalofrío lo primero. Y digo, uy. Y luego tiene capacidad de hablar desde el apunte y tiene capacidad de contar cosas desde el apunte y desde el boceto. Y ahora entro. Y ahora cuando yo voy entrando ya voy viendo cosas. Pero tú sabes lo típico de primero que cuando tú ves una imagen, ¿no? Y ¡pap! O igual que esta, ¿no? Que hemos hablado antes, ¡pap! O las meninas. Busca las meninas, Miguel, que tienen que estar por ahí. A mí hay un escalofrío. Y yo quiero saber en plan de que tú cuando pintas y cuando te metes en este mundo, porque, pues, como bien sabes, el mundo cofrade es un mundo hasta cierto punto, no sé qué punto folclórico, sino a veces extrovertido, demasiado como para afuera, demasiado... y tú, sin embargo, tienes el punto de hacerlo todo para adentro. Eso como no sé si me estás entendiendo por dónde voy. Bueno, a mí se me ocurre usar la palabra... a mí me seduce mucho el misterio de Dios. O sea, eso, ahí voy. Es misteriosa. Eso es lo que me seduce en el sentido de que mi manera de contemplar lo que es la iconografía religiosa no se detiene en la imagen que ha realizado un imaginero. La imagen del imaginero me da paso y me da permiso para, en cada contexto, como aquí ocurre con la Virgen de Gracia de Carmona, que está bajando, corresponde ese cuadro a la bajada de la Virgen. Es un ritual que consiste en poner a pie de suelo a la imagen de la Virgen de Gracia, que la bajan de su retablo. En la iglesia no hay esta escalinata, pero de alguna manera, por hacer honor a ese título con el que en el pueblo de Carmona se conoce este momento concreto tan importante para ellos, la bajada de la Virgen,
La bajada de la Virgen, que como vas a ver, o si lo observas, quien va en el centro, quien baja por el centro de la escalera es el niño. La Virgen, como madre y como de alguna manera contenedora y como sagrario y como tutora del niño, de Dios, incluso si se puede decir, porque se puede decir así, ella se aparta a un lado. Ella no resta el protagonismo a quien realmente lo tiene. Y como podrías ver, Miguel, en estas representaciones, como yo te digo, donde el misterio yo trato de hacerlo presente, las imágenes no están relacionándose con seres humanos, no están compartiendo lugar y momento con seres humanos. En todo caso... Otra dimensión, ¿verdad? Es como si tú pintas eso, el concepto de la separación de dimensiones. Yo estoy en una y lo que estoy viendo está en otro plano. Está en un nivel superior. Está en una realidad donde vive y donde convive el misterio de Dios con los santos o con las personas que han podido ya fallecer y están en otro plano, y nuestro deseo es de que estén compartiendo y conviviendo a la mesa de Dios. Entonces, a la hora de los encargos, cuando algún cliente llega y me pide que represente a su amigo con el niño de Dios en brazos o con el niño de la Virgen del Rocío en brazos, pues me niego. O sea, hay cosas que lógicamente no encajan, aunque a priori lo pueda parecer. Sin embargo, es muy exquisita la manera en la que yo trato de mostrar el misterio de Dios, y mucho más cuando se trata de su madre, de la Virgen y del niño. Por ejemplo, una cosa, Pepe, una cosa que no encaja mucho a veces porque tú tiendes a representar muchas veces dos vírgenes juntas. Incluso está por ahí la Virgen del Rocío con la Virgen del Rocío de Málaga, Miguel, y hay algún apunte de la Virgen del Rocío de Málaga por ahí muy interesante. Esa la tengo. Entonces, por ahí, espérate. Es cierto que hay gente que no entiende que tú seas capaz de presentar a una virgen sosteniendo el niño de otra, o a dos vírgenes juntas, y como que les choca mucho eso, ¿verdad? Bueno, el niño siempre, en estas apariciones de dos imágenes, dos representaciones o dos advocaciones de la Virgen, hay un único niño, evidentemente que sí, y normalmente es una imagen de pasión y otra una imagen de gloria. Siempre yo presento, aparte del título que cada una de estas representaciones tenga, siempre va acompañada de un título general: Rosas del mismo rosal, porque las advocaciones son eso, y la convivencia de una parcela de la Madre de Dios bajo el título de María Auxiliadora con la convivencia de María Santísima de las Penas, que puedan ir del brazo y que puedan complementarse o que puedan completar un concepto mayor donde esté presente una representación de gloria. Digamos que no podemos contemplar a la Virgen como un ser humano. La Madre de Dios, y en el momento en el que nosotros heredamos como legado y como tradición el concepto al que ella pone nombre y forma, es algo mucho más abstracto y mucho más complejo desde el punto de vista teológico y místico de lo que podemos pensar o pretender. Entonces, el rosario son rosas compuesto cada misterio por 12, y un rosario está compuesto por bastantes misterios. Con esto te quiero decir que esa convivencia de una imagen de gloria con una imagen de pasión, o esa imagen de la Virgen del Rocío... Mira, es que justamente, aunque me vea que, mira, estoy viendo aquí lo primero, una que me ha dicho antes, que digo, ya podemos pasar a comentar ahora. Esto me parece maravilloso. Eso es maravilloso. Tiene otra con la Macarena. Brutal. Pero brutal. Pero eso está dedicado también a las abuelas almonteñas. Es que la obra de Pepe tiene también mucha presencia, la niñez y luego la vejez también. Que me veáis callado no significa que no esté, que me veáis callado literalmente. Y luego, Pepe, hay como en todo este mundo onírico tuyo de fábula, que yo siempre digo que si hay alguien que puede contar las historias e hilar y sacar, ese eres tú. Es un triángulo que para mí tiene como 3 vértices devocionales, que son San Eustaquio, que es el patrón de San Lucas la Mayor, la Virgen de Guadalupe, y luego, que hemos hablado de ella, la Virgen del Rocío. La Virgen del Rocío es una constante en tu obra, o sea, está por todas partes. ¿Qué es la Virgen del Rocío para ti? Y luego te voy a preguntar una cosa
acerca de la Virgen del Rocío que tengo muchas ganas de preguntarte. Es muy curiosa la forma de poder contemplar este trabajo y es cierto, yo me puedo sentir ordenado. Esta también es brutal. Uy. Sigue, que estoy flipando. Al entender los años que ya uno va dejando atrás y de la manera en la que esos años van dejando también un pozo, lógicamente esto que acaba de decir Diego es una realidad. Yo no puedo olvidar a qué lugar pertenezco, dónde nací y en qué plaza yo crecí. Y en esa plaza de San Eustaquio, de San Lucas la Mayor, lógicamente, por mi talante, por mi carácter, por mi manera de ser cuando fui niño, yo tenía una relación muy estrecha con el ciervo de San Eustaquio. Era una relación de amistad, de colegas, de hermanos casi, que se ha mantenido a lo largo de los años, por supuesto que sí. Eso, por una parte, abre la puerta a lo que es la fantasía, de la mano del misterio de Dios. Eso quizás también da permiso para colocar la fe en el mismo lugar donde está Mickey Mouse o donde están los Picapiedras. Para algunas personas podría ser perfectamente válido. Sin embargo, hay una parcela, hay un jardín dentro de la fantasía donde está presente el misterio de Dios con su correspondiente dosis de fantasía, donde el misterio de Dios convive, porque los Reyes Magos, por ejemplo, son parte de ese jardín. Papá Noel no del todo, pero los Reyes Magos son parte de ese jardín, son como ingredientes fantasiosos o fantásticos, son maravillosos y sin embargo han perdurado en el tiempo con el mismo orden, con el mismo rol, con el mismo, digamos, con el mismo ejercicio de epifanía. Ese jardín, esa parcela que está dentro de ese universo de fantasía es también para mí muy visitado. Yo acudo mucho a él en mis sueños y en mi vida real y en mi día a día de una manera además a voluntad y consciente. Luego es cierto que también me marcó mucho y sin haberlo pretendido ya antes de haber viajado a México y de haber pasado allí algunos años, todo lo que implica la devoción de la Virgen de la Guadalupana por lo que contiene bajo su manto, por lo que de alguna manera mueve y por lo que provoca, por el ejercicio de antropología, de sociología, de arte, de historia, es una fuerza tremenda que se siente y además con una intensidad especial cuando se está lógicamente allí y que conecta claramente con la Virgen del Rocío. O sea, conecta al punto de que, ya no solo por hipótesis, sino también por estudios y por investigación, hay una presencia y una participación de lo que es el mundo mesoamericano, de lo que es la cultura prehispánica en la Romería del Rocío. Nosotros, tal como recogemos y celebramos el Rocío, creo que no somos conscientes de en qué medida participa México, sobre todo, la Nueva España incluso, cómo está presente en las chozas almonteñas, cómo está presente en los sonidos de la flauta y el tambor, cómo está presente en la forma cónica, en la marcada forma cónica que cuando la Virgen tiene la mandorla en forma de encaje, es una pirámide del sol perfectamente visible, como lo es en un paisaje peruano, como lo es en un paisaje mexicano, ¿no? en la selva mexicana. Eso, lógicamente, cuando eso no está de alguna forma arreglado, pero tus ojos lo contemplan, cuando eso no aparece en los libros, pero tu alma te lo canta y te lo expresa, cuando el ejercicio de fantasía da paso a una contemplación real y donde la hipótesis
cuando la cotejas y la compartes con personas que tienen una formación mayor y tienen una erudición, reconocen quizás un error histórico a la hora de no haber contemplado esa participación del continente americano, de lo que fueron esos primeros viajes que lógicamente entran y salen de Sevilla y pasan por la desembocadura del Guadalquivir, por el Coto de Doñana, que es tierra de la Virgen del Rocío. O sea, es una conexión, es una realidad que está presente sin ser visible. Y quizás cuando tu preocupación o cuando tu ocupación como artista es la de querer acercarte lo más posible al cofre que contiene la perla, porque si Dios es la perla, nosotros no podemos entrar en el cofre más que pegar la cabecita a ese cofre y sentir la perla dentro. Cuando uno pega la oreja al cofre y mira alrededor y dice, coño, que está aquí presente México en el Rocío. Y que además todo lo expresa de una forma, y voy a usar una palabra que parece como malsonante en este contexto, pornográfica. Todo lo expresa de una manera tan evidente y tan elocuente que uno dice, ¿cómo no lo ven otros? ¿Cómo no son capaces de verlo los demás? Entonces, ¿tú crees que lo vean en la matriz? No lo sé, digo, porque cuando ha podido, cuando eso pudiera ocurrir, es probable que dependiera de la manera, del momento, de la narración, de la exhibición de pruebas o del tratamiento que se le diera al resultado final. Que es... Has dicho una cosa aquí de exhibición de pruebas y nos queda poco tiempo, pero yo no me resisto a no preguntarte lo que te voy a preguntar. Hemos hablado de tu faceta como pintor, está tu faceta como investigador histórico y como divulgador también. ¿Qué te parece, hablando de la Virgen del Rocío, que Fuensanta de la Paz restaura a la Virgen del Rocío y no tengamos conocimiento ni siquiera de un informe de restauración por parte de la Hermandad Matriz? O sea, ese compromiso con la divulgación, con la creación de conocimiento científico, por Almonte no pasa ni se lo espera, ¿no? Yo hice una representación de esta cuestión, hice una pequeña pintura donde aparece la puerta del taller de Fuensanta cerrada. En la puerta aparece la indicación de aquí trabaja la doctora Fuensanta, y en la puerta de ese estudio un ciervo como pretendiendo averiguar qué ocurre dentro, como si el coto se sintiera huérfano, pues digamos, apareciera ese ciervo en esa puerta al reclamo de la madre, que ha sido de alguna forma también, que pudiera haber sido, es excesivo lo que voy a decir, pero secuestrada. Hay un ejercicio de, por una parte, yo te voy a dar una pincelada que quizás no esperes, Diego, pero... o sí, ¿eh? O sí, puede ser. No sabemos, no sé, porque Dios, si el misterio de Dios se tiene que hacer presente, se puede hacer presente debajo de un microscopio, a la luz de una lupa o en una noche de vigilia en la puerta de una iglesia. Quiero decir con esto que no sabemos lo que se le reveló a Fuensanta. No sabemos qué ocurrió, en el sentido de que lo que pudo pasar trascendiera los límites de lo empírico o de lo, digamos, de lo científico. Y eso, ¿cómo lo muestras? ¿Cómo lo expresas? Yo quiero pensar que hay mucho de misterio en la efigie de la Virgen del Rocío. Muchísimo. Muchísimo. Creo que además es un misterio que además se cuida y se
quizás se fomenta para precisamente preservarlo y engrandecer todo ese misterio, ¿no? Es como una especie... puede ser una cuestión de marketing también. No conocíamos la palabra marketing y ya venía siendo así siglos atrás. De hecho, es de las pocas imágenes que no se ponen en besamano. Que evidentemente ese trato y esa, digamos, esa separación entre la jerarquía humana o digamos, el suelo, la tierra y lo que es el espacio, un espacio superior, un espacio intermedio donde la Virgen está haciendo su papel de mediadora. Eso ha sido respetado siempre en el contexto rociero. Lo lógico es que hubiera una posibilidad para la persona que necesita y busca respuestas más allá de lo devocional, que existiera. Es lógico que se respetara la divulgación de ese material porque, lógicamente, no todo el mundo está preparado para oír ciertas cosas o para convivir con la alteración de lo que ha sentido, de lo que ha sido para esta persona o para muchas personas. Ocurrió en Sanlúcar, en mi pueblo, cuando a una imagen del Nazareno se la transformó por completo a la hora de sustituir su cabellera de pelo natural por un pelo tallado y muchas cosas más. Eso a nivel local provocó toda un cataclismo y no sabría yo averiguar hasta dónde podría ser el efecto colateral, el daño que pudiera causar el uso indiscriminado de todo el material que pudiera salir de ahí, ¿no? Claro. Ese material tendrá que ser dosificado y mostrado y cuidado poco a poco, y llegará el día en el que esa transformación se haga suavemente y se pueda seguir disfrutando y contemplando a la Virgen del Rocío como lo que es, con el añadido de lo que ha podido dar de sí ese trabajo de restauración y de investigación, ¿no? Jorge, ¿alguna cosa para terminar? Que ya nos estamos pasando del tiempecito. De tu obra, ¿te quedarías con alguna? Si tuvieses que quedarte con una, ¿tienes alguna favorita? ¿O cómo tratas tú a tus hijos, ¿no? Digamos, a tu creación tan prolífica. Pues mira, hubo un tiempo cuando mi madre falleció hace casi 24, 25 años, y le dediqué una exposición que estuve trabajando durante 3 años. Esa serie le llamé La Casa Azul, y concretamente una pintura al óleo que pues diariamente eran 4 o 5 horas, y ese cuadro no lo di por acabado hasta el tercer año que lo pude terminar, y fue presentado también incluso en la Feria de Arte de Arco en aquel año. Ese cuadro concretamente, uno de estos cuadros concretamente sería pero toda esa serie dedicada a mi madre, lo que sí es cierto que era un ejercicio parsimonioso del acto de pintar, que a día de hoy es completamente diferente, porque a día de hoy es todo lo contrario, es algo muy visceral, muy espontáneo, con un carácter muy de boceto y de mancha casi. Y aquello pues me sirve también para reencontrarme con el mito al que yo venero, que son las madres, y que en ese mito pues está también contenido la mía propia, ¿no? Bueno, pues José, yo creo que podríamos pasar horas. Podríamos, es lo que tenemos dicho al principio. Podríamos estar horas y horas, pero es que si no, esto se nos va. Tenemos un segundo capítulo de Pepe Luis Marín. Programa. No, esto evidentemente quien nosotros siempre decimos, quien ha pasado por aquí repite por aquí, es decir, que es que yo he encantado a vuestra disposición para cuando queráis, claro que sí. Sí, porque algún día contaremos cómo nos conocimos Pepe y yo. Eso es parte, esa es la parte ya, parte salsera. Que se puede contar, que se puede contar. Que se puede contar, y que además, Diego, me vas a dar la razón, que el misterio estuvo presente además de una forma tan bella y tan elocuente, o sea, de una forma tan en fin, que creo que lógicamente sería
muy bonito poderlo compartir, claro que sí. Las cosas de la Virgen de las Penas. Pues Pepe, aquí tienes tu casa para los restos, o sea, nunca mejor dicho. Jorge, Diego, José Luis, nos quedamos con la columna de Jorge, como siempre, para terminar el programa. Y nada, José Luis, muchísimas gracias, de verdad, de corazón. Y a los que nos ven, pues nos vemos la semana que viene. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y sí, feliz año y feliz todo porque ya está, esto es que cuando nos veamos ya, o como me escuchéis y me estáis viendo, pues por fin será ya 2025. Parecía lejos, pero aquí está otra vez. Y empieza otra vez pues el tiempo normal, ¿no? Que es esto. Por ejemplo, el cartel, pues pasado Reyes llegará el cartel desde la Semana Santa, ¿no? Y ya empezamos. Luego este año hay que tener un poquito de paciencia por aquello de que la cuaresma empieza en marzo, ¿eh? Miércoles ceniza es 5 de marzo, hay que acordarse y no hay que precipitarse con las cosas. Pero entonces por los nervios, que este año llega la Semana Santa más tarde, que cae en abril, que es del 13 al 20 de abril la Semana Santa, ¿vale? La bollenica sale el 13 de abril, Domingo de Ramos, y Señor resucita el 20 de abril, que es Domingo de Resurrección, ¿no? Son fechas importantes. Otra fecha importante de nuestro calendario es el 22 de junio porque es el Corpus, ¿no? La festividad del Corpus. Y bueno, y luego las extraordinarias que nos quedan y lo que hay. Y bueno, y ahora antes de nada, llegan, ¿no? Son los Reyes Magos, ¿no? Pues, ¿no? Que si hay algún juego cofrade por ahí, que los hay, si lo buscáis por si a alguien le interesa, Reyes de Última Hora que lo busque que hay. Y sobre todo pedirle a las cofradías pues que cuiden a sus hermanos. Y que los hermanos cuiden de sus cofradías. Creo que sería un bonito regalo para este 2025. Pongamos toda nuestra parte para ser mejores porque podemos serlo. Y nada, que nos vemos en las calles, o eso espero. Hasta la próxima.